Buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Les saluda Jonathan Navarrete en esta preciosa noche. Es un motivo especial porque quisiera compartir una palabra que Dios me ha dado para mis amigos, familiares, pastores. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, estamos en uno de los contextos más peligrosos que ha pasado. Y el Señor nos manda a decir por medio de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, un sinfín de cosas bien importantes. Dice que no nos dejemos engañar. Y fíjese de que el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, que la escribe ya como por el año 61 después de Cristo, a unos 160 kilómetros cerca de la Éfeso, una de las cartas carcelarias. Se conoce carcelarias porque fue en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. La escribe. Y fíjese que esta carta nos llama la atención, que es una carta de defender la fe. Y dice que, porque Pablo dice, escribe esto para animar a los hermanos que estaban padeciendo allí en Colosas. Recuerde que estamos en un momento crucial de la iglesia, donde se levanta cualquier individuo a decir cualquier palabra, predicar, enseñar, sectas por doquier, y muchas personas están creyendo. Entonces el apóstol Pablo escribe en esta carta varios principios importantes de enfatizar. Número 1, las falsas enseñanzas. Número 2, había sincretismo religioso en esta carta. Número 3, el legalismo judío. ¿Ha visto usted que hay iglesias que son ¿cómo se llama? Tienen ambas cosas. Estaba también, cuarto, la filosofía griega. 5, el miticismo oriental. Normas que seguían, privatizaban algunos alimentos que Dios ya había consagrado. Por ejemplo, el sábado, una área ceremonial, ritos y la circuncisión, adoración a los ángeles, doxología a los ángeles, creencias. Y algunos creían, estaban algunos falsos profetas que decían que el cuerpo era malo. Y viene el apóstol Pablo y escribe esta carta y dice: Cristo es el centro de todo. Es decir, con Cristo estamos totalmente completos. Entonces, bien interesante escudriñar el pasaje que hemos visto. Es decir, Cristo, en la carta Colosenses presenta a Cristo como lo más alto. Lo presenta como lo suficiente, la suficiencia total. La persona de Cristo debe de llenarnos totalmente todo. Y la unión del creyente sobre Cristo nos unifica a Cristo. Es decir, Cristo lo ha hecho todo. No hay nada que hay que hacer, hermano. Pero hay muchas de las ideologías y muchas de las cosas que están ahí padeciendo, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿a quién creerle, verdad? Pero cuando la palabra de Dios nos manda y nos edifica y nos dice qué hay que hacer. Entonces en el versículo 8 que leímos dice: mirá que nadie os engañe. La palabra mirá en su original quiere decir, traducido, quiere decir poné atención, fíjate bien. Son dos palabras hermosas. Primero dice mirá. La palabra mirá es poné atención. O significa fíjate bien, ¿verdad? Entonces dice os engañe. La palabra os engañe en griego quiere decir robar o saquear, o quiere decir totalmente esclavizar.
Entonces, cuando nosotros tenemos dogmas, problemas heréticos, herejías, normas, hermano, nos agobia. Y Cristo nos vino a dar libertad. Y Cristo nos vino a dar, ¿cómo se llama? Libertad en Él. Y con Él estamos totalmente completos. Y con Cristo estamos llenos de victoria. Y con Cristo llevamos a la victoria y nos llena de toda la plenitud. Ya lo vamos a leer. Entonces ahí nos está diciendo, cuidado con las sectas que nos pueden esclavizar. Hay cosas que nos van a esclavizar. Hay cosas que nos van a saquear. Ese es cuando dice, mirad que nadie os engañe. Entonces referimos a los creyentes que pudieron ver. Los creyentes de Colosas pudieron estar sometidos a grandes rituales, pero Dios les vino a dar ¿qué? Libertad. ¿Hay beneficios en Cristo? Sí, hay beneficios en Cristo. Podíamos ser, habían creencias en ese entorno. Dios bendiga al pastor Daniel Vázquez, presidente de la Fraternidad de Pastores del lugar de San Martín. Dios me lo bendiga, mi amado pastor. Un gusto saludarle. Entonces en Colosas habían ¿qué? Filosofía hueca, dice. Engañosa. La palabra hueca quiere decir engañoso, falso, vana, falacia. Entonces Pablo dice, condena esa filosofía. Es decir, Pablo no está en contra de la palabra filosofía, porque esa palabra es palabra compuesta, que quiere decir amor a la sabiduría. Entonces Pablo no está en contra, sino en contra de las malas filosofías que había. Entonces Pablo condena las malas filosofías. Recuerde que hay clases de filosofía. Y en el texto sugerido, habían filosofías como ceremonias, creencias humanas, materialismo. Entonces el cristiano debe de estar totalmente alerta a las circunstancias que se estén dando. Habían tradiciones. Entonces por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, utilezas, según las tradiciones de los hombres. La palabra tradición en el griego es paradosis. La palabra tradición en el griego es paradosis, que quiere decir creencias humanas, las cuales sabe que se transmitían de generación tras generación. Es decir, hay tradiciones de hombres que sabe usted que hay en las iglesias. Yo me recuerdo una vez, estaba en una iglesia y me dijo, aquí nosotros ponemos, en el aniversario ponemos flores. Y hay que poner $100 de flores. Esa es una tradición, hermano. Porque la Biblia no dice que hay que poner flores. No dice. Pero era una tradición. Que posiblemente hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Otra de las tradiciones, fíjese que en esta iglesia los hermanos se sientan en la izquierda y las hermanas en la derecha. Posiblemente es una tradición humana. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, según dice las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo. Entonces la palabra tradición en el griego es paradosis, creencias humanas de las cuales hay materialismo, que se traducen de generación tras generación. Mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo, yo lo voy a hacer, mis hijos lo van a hacer, mis nietos lo van a hacer. Pero preguntémonos, ¿es bíblico? Ese es el problema de las iglesias de hoy, que estamos llenos de tradiciones. Entonces, dice, puede ser buenas o malas. Pueden ser tradiciones buenas, pueden ser tradiciones malas. Pues son originales, ahí lo dice, son tradiciones de hombre, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que son puestas por origen humano, no divino. Hay cosas que las iglesias hay cosas que las ponen por orígenes humanos, no divinos. Pregúntese usted, ¿lo que se está haciendo es de Dios o no? Entonces, por eso que lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice, rudimientos de este mundo. La palabra rudimentos en el griego es mitologías. Muchos cristianos, hermanos, están creyendo en mitologías. Y en este contexto se daban mitologías griegas. Y si usted investiga qué es una mitología griega,
se va a dar cuenta que las mitologías griegas están llenas de fanfarrias, están llenas de ciencia ficción. Por ejemplo, el dragón. Son, ¿cómo se llama? Mitología. Hay mitologías como los semidioses. Y todos esos eran creencias que tenía Colosenses. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo para aportarle, para ayudarle, para edificar a la iglesia. Entonces aquí se presentan que los colosenses, habían unos hermanos que presentaban espíritus diversos, creían en espíritus diversos, creían en estrellas, en deidades estelares. Esta secta creía en un sinfín de cosas y adoraban a los ángeles, hermano. La única adoración que le puede dar el individuo es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es al Dios Todopoderoso. Es a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Murió por usted y murió por mí. Entonces él dice, cuidado, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas según las tradiciones de estos hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Hay prácticas que no son cristianas. Hay prácticas, por supuesto, que nos llevan a, pues, bueno, la colocación de flores en los altares. No estoy metiéndome con ninguna, no me estoy metiendo con ninguna denominación. Se miran muy bonitos los altares con flores, ¿verdad? Muy bonito. Pero si usted va y va a observar dónde nacen las flores, son actos. Hay un libro que se llama, es muy bueno, es historia. Las flores nacen allá en el contexto de Babilonia. Se les ponía flores a los dioses babilónicos y se les ponía, ¿cómo se llama? Se ordenaban los altares. Entonces, Colosenses, en el entorno habían personas que creían en las estrellas, en deidades, creían en deidades estelares, creían en un sinfín de cosas. Entonces, volvemos al punto. Entonces ahí dice esta secta, y el apóstol Pablo las escribe y dice, él en el versículo 9, vamos a entrar en lo que el apóstol Pablo quiere. Primero vemos el contexto de lo que estaba pasando. Habían algunas creencias, algunas cosas, pero hoy viene y dice el 9, porque él, oiga bien, porque él, ¿quién? Jesús. Porque él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él habita, Cristo es la suma total de la naturaleza de Dios. Él es Dios. Porque habían unos en Colosenses que creían que Dios solamente había venido en espíritu, los gnósticos, y que la materia era mala y que solamente en espíritu. Pero Pablo dice, él habita, Cristo es la suma total de la naturaleza de Dios. Jesús tiene los atributos de Dios. Jesús es el poder de Dios revelado en Cristo. Es un perfecto sentido. Dios es grande, hermano. Dios es todo. En Jesús está todo. Ahí usted no tiene que hacer nada. Y muchos creen que hay que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces, dice que es la perfecta. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque él habita. Quiere decir que Jesús es Dios, pero también es hombre. Entonces la palabra plenitud quiere decir plenoma y quiere decir que es un cuerpo glorificado. En Cristo se encuentra todo. Dios es Jesús. Dios se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros. Entonces todos tenemos en Jesús está el poder. Cuando se habla de deidad, es poder, es autoridad, es excelencia, energía, amor, provisión, suministración. Eso tenemos en Jesús.
Entonces la palabra deidad en griego es teotes, que quiere decir naturaleza. Entonces Jesús, divinidad, la naturaleza de Dios. Entonces muchos creían que Jesús, o muchos creen algunos, que ahí aparece una de las religiones, porque hay sectas y religiones, pero esta religión es una religión grande, grandísima, y se está propagando aquí en El Salvador. Y el presidente, pastor, no sé cómo se le llama, está todos los días, enseña él, tiene un canal y está enseñar y enseñar y enseñar. Y enseña de que Jesús es un profeta, que Jesús no es Dios. Imagínense la herejía y la blasfemia. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Entonces en la deidad quiere decir naturaleza divina o naturaleza de Dios. En el versículo 10 dice, y vosotros estáis, oye bien, y vosotros estáis completos en Él. Qué precioso eso. Vosotros, les está diciendo a los colosenses, y a nosotros también. Vosotros estáis completos en Él. Y eso, que estar completo en Él, ¿qué significa? Todos participamos con Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces cuando Pablo dice, cuando Cristo mora en nosotros, ¿sabe lo que está diciendo? Que nos suministra la autoridad, la victoria, poder y capacidad para triunfar. Cuando usted, mi amado hermano, amigo, esté pasando una circunstancia difícil, recuerde de esto. Y vosotros, lo que dice el apóstol Pablo, toda la deidad completa en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es la cabeza e emana totalmente las ideas para que usted y yo podamos salir adelante. En el versículo 11 dice, y él también fuiste circuncidado. Había unas sectas judaizantes que estos, para llegar a Jesús, decían, tienen que incircuncidarse. Para llegar a Cristo hay que incircuncidarse, cumplir algunas ceremonias de leyes. Recuerde que cuando Jesús viene a la tierra, él viene y hay varias leyes, ¿verdad? Porque algunos dicen, miren, la ley está vigente. Y hay algunos textos que dicen, mire, pero Jesús no vino a abolir la ley. Vamos a explicar 4. Hay 4 tipos de leyes. Y en esos 4 tipos de leyes están los 113 decretos. Los 613 decretos, que es la ley la que se menciona en la Biblia. Está la ley ceremonial, está la ley civil, la ley moral y la ley de salubridad. Ahí se une toda la ley. ¿Cuál vino a abolir Jesús? Es la pregunta. ¿Cuál vino a abolir? Porque si Jesús no vino a abolir la ley, porque lo dice un texto, sí, ¿cuál vino no a abolir y cuál vino a abolir? La ley ceremonial eran todos los actos que se hacían. Mataban un palomino y presentaban pues ese sacrificio por mí. Entonces, ¿cuáles fueron las leyes de esas 4 leyes? Ley moral, ley civil, ley ceremonial y ley de salubridad. La ley de salubridad era para mantener su pueblo. Es decir, la ley nunca fue mala. Nunca fue mala. El problema es que la hemos ¿cómo se llama? Puesto al extremo. Entonces, la ley ceremonial eran todos los actos que se hacían en el templo. Usted compraba un palomino y usted lo presentaba, y esa era la ley ceremonial. El sábado, el día que se guardaba sábado, el sabbat, que habían 2 por la semana. Había uno que caía en medio, es decir, podía ser miércoles, era un sábado litúrgico. Y estaba el sábado, el día normal que había sido santificado por Dios.
Entonces, estas 4 leyes, la ley ceremonial fue abolida, hermano. Lo dice Colosenses, lo dice Gálatas, lo dice Jesús. La ley ceremonial, la ley de salubridad fue también, porque aquí vamos a ver que dice en Colosenses que algunos prohibían comer algunas cosas. Entonces podíamos entender esto, que la ley de salubridad también fue abolida. La ley moral no. La ley moral está vigente. La ley moral está vigente. La ley moral es no matarás. Eso está vigente, ley moral. Ahora, estos judaizantes pedían que para llegar a Cristo había que incircuncidarse. Pedían que se incircuncidara a la gente. Entonces, para llegar a Cristo había que circuncidarse, cumplir alguna de las ceremonias. Y esto ya lo había abolido Jesús, porque en Cristo estamos completos. Jesús lo hizo todo, hermano. Entonces hay algunas cosas que nosotros nos ponemos como leyes, normas, dogmas, paradigmas, que posiblemente un paradigma puede ser bueno, puede ser malo, y puede ser lo que leíamos anteriormente, una secuencia de seguir. Bueno, mi papá lo hizo, mi mamá lo va a hacer, mis hermanos lo... Entonces es una secuencia, que ese es un paradigma. Entonces entendamos que Jesús lo hizo todo. Por eso que dice, en él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, y vosotros estéis completos con él. Estamos totalmente completos, y estar totalmente completos, todos participamos que Cristo es la cabeza, y cuando Cristo es la cabeza, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mora en nosotros. Y cuando Cristo mora en nosotros, oiga bien, Cristo mismo es la autoridad en mí. Entonces Él me da la victoria, el poder, la capacidad para triunfar en las circunstancias difíciles, en la prueba, en cualquier circunstancia que usted se encuentre. Recuerde que Jesús es la solución. Entonces la epístola o la carta a Colosenses es la plenitud, es la supremacía, es la suficiencia, es lo más alto que podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Jesús va a ser y será siempre toda la plenitud en nosotros. Por eso que recuerde, cuando el apóstol Pablo dijo allá en otra de las cartas carcelarias, dijo, todo lo puedo en Cristo. Y estaba pasando unas pruebas difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza, la fortaleza y la capacidad para seguir adelante. No se detenga, hermano. Dios le va a dar le va a dar el triunfo y le va a dar la victoria en eso que usted esté pasando. Pero recuerde reconocerlo a Él como la cabeza, como la autoridad, como la plenitud, como la supremacía de todo. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Espero que haya sido de bendición y espero que usted siga adelante y no se detenga, porque las batallas, los problemas y circunstancias están a la orden del día. Pero con Cristo somos más que vencedores, y con Cristo nos va a dar fuerzas todos los días. Pasen un feliz día y les deseo todas las victorias en Cristo Jesús. Dios les bendiga.